Javier Gaviria es habitual colaborador de Con su Redacción, siempre que lo invitamos llega, es el presidente de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos en la ciudad de Medellín. Y como le decía Andrea, el Gobierno Nacional radicó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una propuesta, un proyecto de ley de la reforma de la Ley 142 del 94, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Javier, buenos días. Usted que es un estudioso de todos estos temas, ya leyó la ley, ya dio un vistazo general, ¿y qué opina de lo que ha presentado el gobierno en este sacudón que sin duda alguna pretende el gobierno en materia de servicios públicos? Buenos días, Juan, buenos días, Andrea. Muchas gracias por invitarme de nuevo a compartir con los usuarios. Preocupación. Yo creo que estamos en una época en que después de 19 meses de este gobierno queda claro que todo el mundo ha planteado observaciones a la política de servicios públicos, especialmente en temas tarifarios, en temas de solidaridad con los usuarios, de aporte de los recursos del Estado para subsidios y hoy con mucha atención, con mucho juicio, desde el punto de vista de los usuarios, desde luego, Juan y Andrea, Señor. Estudiamos ya los 140 artículos, 85 ojos del proyecto de ley, y bastantes preocupaciones desde el punto de vista tarifario, desde el punto de vista de los nuevos componentes para la regulación, desde el punto de vista de la asunción del presidente de la República de las funciones reguladoras. Así es. Sobre subsidios, sobre los prestadores de servicios públicos. Es decir, hay un cúmulo de preocupaciones y si quieren empezamos. Arranquemos si quieren arranquemos por el tema tarifario, es decir, porque Juan, sí, es que la manera como se vende desde el gobierno es vamos a reducir las bajar tarifas, sí, exacto. Vamos a bajar las tarifas y eso por supuesto a la gente la cautiva. Bueno, yo siempre he dicho que llevamos 19 meses escuchando vamos a bajar las tarifas, justicia tarifaria, etc. Y la verdad es que entonces uno dice, bueno, vamos a encontrar en el proyecto de ley qué hay de modificación para el régimen tarifario. Lo más importante para entendimiento y comprensión de los televidentes de Consejo de Redacción es que tenemos un artículo en Ley 142 de 1994, que es el artículo 87, que es la causa principal del drama que viven los usuarios, que es el de las altas rentabilidades que se reconocen a los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Ese conjunto de normas relacionadas en el artículo 87 sobre eficiencia económica, suficiencia financiera, no se tocan, no se mueven, quedan intactos. Es decir, se mantiene la remuneración alta a los prestadores de servicios públicos. En cambio, se hace una modificación muy significativa en el régimen de solidaridad, es decir, en los recursos que se van a recoger entre los mismos usuarios para no solo ya atender el pago de subsidios, sino además para resolver otros dos temas, Juan y Andrea. Universalización del servicio, y mínimo, digámoslo en sentido estricto, ampliación de cobertura que pueda llegar hasta el 100% de los colombianos y en reconocimiento de un mínimo vital en una porción de lo que hoy llamamos consumo básico, que se llama consumo indispensable. Lo que dice el proyecto de ley es que los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, que hoy son para reconocer subsidios en los estratos pobres, también van a captar, a recibir recursos de los usuarios residenciales y de los industriales y comerciales para universalización y para mínimo vital. De manera que nosotros ahí tenemos una advertencia. Siempre sabemos que los fondos de solidaridad son deficientes, escasos, deficitarios. No alcanzan. Entonces, mucho menos van a alcanzar ahora con este tipo de régimen. Y agreguemos por último otra cosa. Recordemos que en Colombia, de acuerdo con la Constitución, las fuentes de generación de recursos para subsidios para los estratos pobres son de los propios usuarios y de los recursos del Estado. Aquí en el proyecto de ley se enfatiza más en el aspecto del régimen solidario
en detrimento de la participación de los recursos del Estado, bastante relacionado con la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de focalización de subsidios para que se haga un balance o equilibrio entre subsidios y contribuciones, de manera que se reparta en subsidios lo que se recoge entre contribuciones y menor aporte del Estado. Una de las críticas que se le hacía a la ley 141 del 94 es que esa ley funcionaba perfectamente en las ciudades y funcionaba de alguna manera en los municipios de cuarta, quinta y sexta, en los municipios de primera, segunda, tercera categoría. Pero en Colombia hay casi 900 municipios que son de quinta y sexta categoría donde no funcionan los fondos, porque no hay estrato 5, no hay estrato comercial, no hay estrato industrial, que son quienes surten, quienes financian estos fondos. Al no haber estos usuarios que en la estructura que funciona en ciudades donde hay estrato 5, donde hay estrato 6, donde hay comerciales, lo que pasa es, entonces, en esos municipios, Javier, se pregunta uno, que el prestador son algunas empresas municipales, que en la mayoría son empresas municipales, entonces, ¿quién va a pagar el mínimo vital del agua? ¿Quién va a pagar esa universalización? Entonces, la norma, leída la norma, no da mucha claridad al respecto, porque se sigue pensando que la estructura es igual a un municipio de sexta categoría a un municipio como Medellín. Claro, esa es una grave dificultad. Es decir, la brecha se va a seguir consolidando, Así es, que existe. claro. Es más, nosotros tenemos cifras de que la realidad de la cobertura y de la calidad del servicio en Colombia no ha mejorado en los últimos años. Antes, por el contrario, ha decrecido. ¿Qué va a pasar entonces con esos prestadores municipales de escasa capacidad de generación de recursos propios que reciben escasos recursos de las transferencias de la nación? Van a tener unas dificultades enormes porque el Fondo de Solidaridad va a ser muy precario, muy insuficiente. De manera que aquí tenemos observaciones desde el punto de vista tarifario para la generalidad de los usuarios, pero preocupación por los municipios, como tú lo dices, Juan, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta categoría, porque van a tener muchísimos menos recursos provenientes del régimen de solidaridad. Y prácticamente es el principal énfasis que pone el proyecto de ley. No, y con el agravante que la norma establece que la persona que pueda decir que no tiene un trabajo, que no tiene un empleo, va donde el prestador le dice no puedo pagar. Y con esta norma que aparece no le puede cortar ni suspender el servicio, sino que le da unos meses para que le... esto estamos hablando de un vital no solamente en agua, sino en energía también, sino que no le puede suspender y le da unos meses para que logre encontrar trabajo, llamémoslo así, mejorar su situación, pero si a los 4 meses sigue y logra demostrar que no ha encontrado trabajo, o al menos decirle al operador, no le puede suspender tampoco. Entonces, ahí lo que vamos a un detrimento de estas empresas como EPM, o sea, todo el mundo decir, hombre, yo no tengo trabajo, no puedo pagar. Entonces, imagínense esa trampa de pobreza en la que empezarían estas empresas. Sin duda hay gente que no puede pagar, eso es cierto. Pero entonces, cuando usted hable ese espectro, abre una puerta grande. Claro, teniendo en cuenta eso, Juan y Andrea, es legítimo poner el énfasis en el artículo 368 de la Constitución Política, porque eso se debe resolver principalmente con recursos estatales, porque si se extiende solo a recursos provenientes de los mismos usuarios es imposible. Voy a decir una cosa, la pobreza no es cierto que en Colombia se haya reducido, la pobreza se ha extendido y se ha extendido a capas de población que eran clase media o vulnerables que estaban camino hacia perder la calidad de clasificación en clase media. De manera que descansar el recurso para subsidiar a los estratos pobres solo entre los mismos usuarios va a ser imposible. Pero una cosa, Juan y Andrea, enfaticemos en lo que dice el artículo 368, que sorprendentemente no está mencionado ni una sola vez en el proyecto de ley. Porque el 368 es el que dice que la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades descentralizadas, ojo con lo que dice, podrán conceder subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar. Es decir, lo que hay en la Constitución es un reconocimiento de que por las altas tarifas, por el régimen tarifario que va a definir la ley, quien más debe atender como obligación
la ayuda para que los pobres paguen sus servicios es el Estado. Y aquí lo que se privilegia es todo lo contrario. El usuario. Un régimen solidario que va a ser reglamentado por una metodología del gobierno transitoria. Y ojo que el mínimo vital, Juan, tú dijiste transitorio, solo se presume que hasta por 4 meses. O sea, eso es casi decir que nuestro país tiene un problema de pobreza transitorio. Los pobres nuestros lo son durante 4 meses y luego desaparece la condición de pobreza cuando estamos desindustrializados, desagrarizados. Estamos importando 18 millones de toneladas de alimento. Los campesinos están siendo expulsados. Es decir, hay menos vida productiva en el país. Entonces es preciso enfatizar en que el proyecto de ley está torcido en ese sentido, porque lo que debe privilegiar es la participación del Estado en la formación de los recursos para los subsidios y para que las personas de menores ingresos puedan pagar, que es una condición estable en nuestro país, porque en 2022 tuvimos crecimiento del 1.2, 2023 el 0.6. Eso es pérdida de empleo, pérdida de ingresos, pérdida de capacidad de pago de la población. Claro. Javier, hay otro asunto que usted mencionó y que quiero profundizar ahí, y es que el presidente Gustavo Petro sea quien asuma funciones de comisiones técnicas con todo el conocimiento y experiencia en ese sentido. La CREC, por ejemplo, este proyecto le daría mayores facultades al presidente de intervenir, digámoslo, también visto desde una intervención que sería más desde lo político que desde lo técnico, porque se puede desconocer muchos de estos asuntos en los cuales no se pueden tomar decisiones. Claro, en varias normas, en varios artículos del proyecto de ley dice que el presidente de la República es quien regula la prestación. Es más, dice que las comisiones reguladoras exclusivamente tendrán la facultad de regular si el presidente de la República decide delegarlo. De manera que él pone como regla general que el regulador sea el presidente de la República, y con unas cosas inexplicables. Porque en las comisiones reguladoras el gobierno nacional es quien preside. Pero por supuesto. Tiene Claro, dos ministros, 3 ministros en la CRA. En la que tiene 2 ministros, el director de Planeación Nacional. Sin el voto de los funcionarios del gobierno no se puede decidir válidamente nada en las comisiones reguladoras. Y hay una cosa supremamente extraña, que dice que el Ministerio de Minas y Energía puede presentarle al presidente proyectos de regulación cuando las resoluciones de la Comisión Reguladora estén en contradicción con la política del Entonces, gobierno ¿para nacional. qué la comisión? Pero Claro. esto es extraño. Absurdo. ¿Cuándo es posible que haya contradicción entre una decisión de la Comisión Reguladora, si tienen poder de veto en la votación, presiden? De manera que esto es una exageración y una exorbitancia para que el presidente de la República sea el regulador, desconociendo las condiciones de carácter técnico que deben tener quienes son miembros de dedicación exclusiva, los expertos comisionados de dedicación exclusiva. Esto es un detrimento institucional muy importante, muy grave. Olvidó el presidente la llamada de atención que le hizo la Corte Constitucional cuando se autoabrogó esas funciones de comisión. Claro. Y no tuvo la elección. Es decir, hay la Constitución establece unos criterios, unas comisiones que son los técnicos, donde usted dice la mayor parte son miembros del gobierno. Pero mire, un tema que también llama la atención es que autoriza la creación otra vez de la proliferación de empresas de servicios públicos EIC municipales. Es volver a crear lo que la ley había logrado disminuir, que eran las pequeñas alcaldías paralelas que se formaban en todas partes, que se formaba la alcaldía, o sea, la alcaldía existe, pero formaban empresas industriales que eran otras alcaldías paralelas, y que precisamente la ley 142 había logrado acabar un poquito con eso, porque no había plata para el funcionamiento de esas empresas, porque crear más empresas industriales y comerciales del Estado, del orden municipal, en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, es meter más recursos públicos en burocracia y no en servicios públicos. Entonces, ahí
también se prenden las alarmas. Bueno, Juan, en ese aspecto nosotros como Liga Nacional de Usuarios estamos totalmente de acuerdo. Digamos que vamos a encontrarle un aspecto positivo al proyecto de ley y voy a explicar por qué. En la Constitución Política, el artículo 365 dice no solo que los particulares pueden prestar, sino el Estado directa o indirectamente. O indirectamente, sí. Pero el artículo 17 de la ley 142 dio una regla general que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones. Eso iba en detrimento del patrimonio público, es decir, se le otorgaba ventaja legal a la predominancia de la prestación privada en virtud de esa definición. Y la transitoriedad del parágrafo del artículo 17 para que las entidades descentralizadas que tuvieran capital que se mutaran a sociedades por acciones. Entonces se transformaban en empresa industrial y comercial del Estado. Fruto de eso tenemos una EPM. Pero nosotros hemos recorrido mucho el país, hemos conversado mucho con dirigentes sociales, sindicales. Javier, el riesgo, la idea es muy buena, pero el riesgo es que se burocraticen. Ese es el único riesgo que se tendría. Tomar precauciones desde luego, sí. Pero es importante desde el punto de vista de que haya un balance, que haya un equilibrio entre la prestación privada y la prestación pública, es decir, que haya que se comparta la prestación y no que se prohíba la generación de nuevo patrimonio público. El año pasado, la empresa industrial y comercial del Estado de Chiquinquirá, municipio de Boyacá, en Chiquinquirá, tuvo un debate porque el alcalde pretendía entregar la operación a un ente privado. Y la comunidad defendió la empresa industrial y comercial del Estado en Chiquinquirá. Tiene virtud de la prestación pública, tiene virtud de la prestación municipal. De manera que para mí y para nosotros como Liga Nacional de Usuarios sí es muy importante el surgimiento de una nueva oportunidad de lo público, público, municipal, departamental y nacional. Claro, y nacional. Porque el proyecto de ley dice para todas las instancias, para que el Congreso, mediante ley, o departamento mediante ordenanza y municipio mediante acuerdo, cree empresa industrial y comercial del Estado. La predominancia del sector privado hoy está por encima del 65% de las empresas prestadoras de servicios públicos. Entonces bien vale la pena que le demos otra vez iniciativa a la creación de patrimonio público. Javier, ¿cuál sería, según esta reforma, el papel de la Superintendencia de Servicios? ¿Cómo quedaría? Fuera de las competencias que obtiene, le agregan unas competencias muchas, bastantes, pero hay unas que me parecen que tienen una lógica positiva, que tienen una buena lógica, porque hoy la superintendencia, al intervenir una empresa, lo hace para liquidarla o para entregarle a un prestador privado. Hoy hay oportunidades para que esa intervención de la superintendencia sea más de precaución, sea más preventiva y de oportunidades a que al intervenido se le permita recuperar condiciones de viabilidad financiera, etcétera. De manera que yo creo que además hay un régimen sancionatorio mucho más amplio, que yo creo que vale la pena y puede ser esto también una advertencia. Es que la Superintendencia de Servicios Públicos, en verdad, en Colombia, no ha cumplido el papel para la cual fue creada, y la creación de la Super es de carácter constitucional. De manera que la Super debe estar alineada con los intereses sociales de la prestación de servicios públicos, bienestar general, mejora de la calidad de vida de la población. Entonces la Super debe ser fundamentalmente equilibrio entre prestador y usuario, pero entendiendo que el propósito principal es que los servicios públicos domiciliarios sirvan a los derechos de los usuarios. Sí, Javier, finalmente se habla en redes y también por los opinadores que el gobierno debió hacer una consulta previa con las ligas, con los prestadores, antes de presentar el proyecto de ley
directamente al Congreso, que faltó incluso parte de esa reglamentación que dice la socialización no se ha hecho. Ellos pretenden hacer la socialización presentando el proyecto cuando la norma establece, o lo que se requería y que recomiendan, es que antes de presentar el proyecto de ley debió socializarse con ligas de usuarios, con prestadores, con entidades públicas, y no se ha hecho. Apenas arranca ese debate y me imagino que ustedes desde la liga empezarán a mandar observaciones. Lamentablemente al ministerio ya no, porque no se sabe todavía qué va a pasar, o si se mandan a la Cámara o a dónde se van a mandar esas observaciones. La confesión de que este proyecto de ley está rodeado de un enorme secretismo es que no lo conocimos Nadie. por entidad oficial, por entidad institucional, por el equipo conformado por el superintendente de Dagoberto Quiroga para elaborarlo, sino que fue Por la prensa. por la prensa. Sí, señor. Fue un medio de comunicación quien lo consiguió, porque todavía no está radicado. De manera que no hubo ninguna oportunidad. Yo fui invitado un día a la Universidad de Medellín para una presentación del doctor Carlos Alberto Ateortúa del proyecto de ley. Y lo que dijo fue que no había texto publicable, que no había texto para socializar, sino que había, hacía esa presentación de unos criterios, de unos Generalidades, principios, sí. de manera que era el secretismo absoluto. Estamos en el debate porque lo reveló. Y miren ustedes el texto como está reservado, no se puede publicar, etcétera, etcétera. A alguien se le deslizó por debajo del escritorio y bueno, afortunadamente terminó siendo conocido para que nos dé la oportunidad del debate. Y vamos a sacar documentos Perfecto, de Liga maravilloso. Nacional de Usuarios con todas las demás organizaciones que estén comprometidas con una buena prestación del servicio público de calidad a tarifas pagables y con subsidios suficientes. Hoy sí que va a ser urgente reclamar subsidios suficientes y especialmente de carácter estatal para dar el debate es. al proyecto de ley. Él es Javier Gaviria Betancur, el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, una persona que siempre está dispuesta para que en Consejo de Redacción entendamos todos estos asuntos que tienen que ver con esa prestación de servicios públicos y que por tanto tienen que ver con la vida de todos nosotros. Javier, un gusto haberlo tenido acá, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Juan. Un abrazo cariñoso a todos los usuarios y prestémonos pues a movilización ciudadana democrática, pacífica, expresión de opiniones respecto a este proyecto de ley que consideramos negativo para los usuarios.